La vida espiritual de Esquiú hecha apostolado. Desde su más tierna infancia, Fray Mamerto Esquiú vivió su vida destinada al encuentro permanente y profundo con Cristo. Desde su más tierna infancia, allá en la callecita de San José de Piedra, ya su madre lo fue guiando por ese camino, por ese hermoso camino, consagrándolo a San Francisco de Asís a causa de su enfermedad. Luego tenemos que el niño Mamerto Esquiú leía los pocos pero buenos libros que don Santiago Esquiú tenía en su casa. Después de una jornada de trabajo, el niño Mamerto Esquiú leía esos libros religiosos a su familia. Luego, años más tarde, ya en el convento franciscano, también esa vida consagrada a asimilar, a aprender la palabra de Dios, pronto va a empezar también él a difundirla, a divulgarla por todos los medios posibles. Lo tenemos en las memorias de su hermano Dorico, cuando él compartía con sus compañeros acá en el convento o en el templo de San Pedro de Alcántara. Su punto más álgido llegará el 18 de octubre de 1848, cuando allá en la ciudad de San Juan se va a ordenar sacerdote. Y es así que semanas después, cuando él celebra su primera misa, lo va a hacer en honor a sus padres fallecidos, en memoria de sus padres fallecidos, de esa madre, doña María de las Nieves Medina, que siempre anhelaba, que siempre soñaba que su hijo sea sacerdote. Y si bien ya no estaba físicamente, sin duda ese día de celebrar la primera misa, su madre habrá estado tan contenta allá en el cielo de ver que su hijo seguía por ese camino del apostolado, ese camino de búsqueda espiritual, de perfección espiritual, y a su vez difundir y propagar la palabra, el evangelio. Durante esos años lo vamos a ver actuar en la provincia de Catamarca, difundiendo, trabajando en su noble apostolado por toda la provincia, y cuando ya años después va a lograr una trascendencia nacional, también lo veremos por el norte argentino, también lo veremos en Buenos Aires, como también 13 años en Bolivia. Lo vamos a ver predicando a los indios chiriguanos allá en las selvas ecuatorianas, en las selvas peruanas, con los leprosos. Lo vamos a ver predicando en las aulas magnas de las universidades de Bolivia, y sobre todo, una vez que va a ser consagrado obispo de Córdoba, ahí sí va a tomar una real dimensión ese apostolado que durante toda su vida va a ejercer el padre Esquiú, ahora convertido en obispo de Córdoba, uno de los más eficientes obispos que tuvo la diócesis de Córdoba, un obispo diferente, ya que los demás obispos estaban solamente en la capital o en su sede episcopal. Esquiú va a ser diferente porque va a salir al interior de Córdoba, todo el norte cordobés, la Pampa Gringa, la zona cerealera, límite con Santa Fe, prácticamente todos los rincones de la provincia, ya sea en carruaje, en mula o en ferrocarril, en aquellas localidades que ya tenían este medio de transporte en esta época. Ya el padre Esquiú salía con su secretario Juan Carlos Bohórquez a predicar constantemente y llevar la palabra de Dios, y sobre todo llevar el ejemplo, porque no hay mejor manera que predicar que con el ejemplo. Esa vida espiritual que Fray Mamerto Esquiú desde niño fue tomando la gracia de Dios a través de las lecturas, a través del Evangelio, a través del catecismo, a través de los misales, eso se va a convertir después en su apostolado, porque va a ser uno de los principales divulgadores de la palabra de Dios. Pero
especialmente es un hombre que predicaba con el ejemplo, ese ejemplo de la humildad, de la coherencia, ese ejemplo de estar totalmente comprometido con una causa. Y recuerdo allá en la localidad de La Puerta, cuando en esa vieja iglesia de La Puerta, que era muy visitada por él, porque ahí vivían dos de sus hermanas, vivían sus sobrinos, y yo me lo imagino siempre, a Esquiú ahí sentado frente a esa iglesia, en esa paz de los cerros ambateños, de esa bella localidad de La Puerta, y me lo imagino ahí meditando la palabra y en comunión directa con ese Dios al que él siempre consagró su vida, y con ese Dios con el que está hoy, porque hoy Esquiú está muy cerquita, muy juntito a ese Dios eterno en el cual creemos nosotros los cristianos y al cual ha sido uno de sus mejores soldados, el mejor apóstol, el mejor divulgador y difusor de la palabra de Dios fue nuestro catamarqueño Fray Mamerto Esquiú.